Su servidor Julio Martínez saludándolos muy cordialmente desde esta sierra norte del estado de Puebla. Pues lleva para ustedes aquí a través de el Roy Manager, quien es Israel Hernández, amigo que se encarga de la operación de todo el equipo de este canal 25 y que pues de manera pues en equipo hacemos este trabajo de poderles llevar a ustedes un poquito de pues de lectura de algún libro para invitarlos a que lean ustedes un poco. No es otra el interés, ¿sí?, de que cualquier libro que ustedes puedan leer que les pueda interesar, ¿sí?, pues tratar de leerlo, no nada más lo vean por fuera y vean el índice o el título del libro y ya de ahí pues no le den la importancia de vida y vaya a ser parte de la biblioteca que tienen. Y el chiste de todo libro es considerar que nosotros podemos hacer algo por él, y hacer algo por él es darle vida. Y al abrir un libro de esta manera, si lo abrimos, si lo hojeamos, le estamos dando vida. Y eso es precisamente lo que necesitan los libros, porque el libro fue hecho, fue escrito por alguien, un ser humano también, que necesitaba que se enteraran un poco de lo que él considera que puede ser objetivo, ¿no? O a veces subjetivo, más allá de lo que nosotros pudiéramos estar considerando en los conceptos metafísicos, ¿no?, que de alguna manera podríamos considerar que las comunidades o los pueblos pudieran estar interesados en la lectura, ¿no? Y pudiéramos estar considerando que sí quieren enterarse, pero no podemos pensar por todos, sino que todos, ¿sí?, en su momento dado pudieran ellos, ¿sí?, estar interesados en leer un libro. Y todos, los padres de familia, las mamás, pues lo primero que queremos es que mandar a nuestros hijos a la escuela para que empiecen a leer, para que sepan escribir, para que de alguna forma ese trato los vaya cambiando y se vayan haciendo pues más especialistas en la materia, ¿sí?, del desarrollo humano. Y eso es sencillamente lo que nos va a llevar a las buenas relaciones. También hay seres humanos que no van a la escuela, ¿sí?, y son muy buenas personas, tienen un privilegio, ¿no?, de contar con ciertas enseñanzas que estuvieron del lado de sus papás, ¿sí?, porque pues es ahí en casa donde aprendemos a leer, donde aprendemos a valorar y a entender tantos principios y valores que hay, ¿sí?, adentro de la casa y fuera de ella, sobre todo las recomendaciones que nos dan para que nosotros en la calle nos comportemos de una o de otra manera, pero ellos, los papás, siempre vamos privilegiando el hecho de la responsabilidad para comportarnos. Entonces ese es el comportamiento que nosotros esperamos, ¿sí?, en esta sociedad. Y entonces la mayoría pues somos buenos, ¿sí? Y se supone que el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces pues, no nacemos malos, sino que nos hacemos malos o nos hacen malos, ¿sí? Y ahí es donde hay un comentario que tiene que ver con lo que dice aquí Fernando Sabater, ¿sí?, los malos malditos. Hay malos que son malos de verdad, o sea, y que pues que tienen en la sangre una sangre pues maldita. O sea, maldita puede decir que lleva una sangre pues muy agria, muy difícil de que él mismo se entienda de por qué reacciona así, ¿sí? Hay una serie de leyendas
hay una leyenda de un de un de una persona que fue rey de Inglaterra, perdón, hace muchos siglos. No sé si era Fernando el Hermoso, y su papá de este rey fue secuestrado. Y como consecuencia, pues después él, para poder recuperar a su padre de donde había sido secuestrado, pues mandó a contratar a los templarios, un ejército de, vamos a decir, de gente que, pues acá como ahora los paramilitares o esa gente que se contrata por cualquier actividad y hace, sí, asesinatos mil y genera una serie de problemas de desestabilidad en cualquier país, en cualquier lugar, ¿sí? Es gente pues hecha a la mala, ¿no? Los vuelven malos, ¿sí? Se meten a un ejército, ¿sí? Paramilitar, como están armados, les enseñan toda una serie de situaciones difíciles. Y bueno, así estos templarios no eran gentes, era un ejército que se dedicaba a defender pues al rey y a todos aquellos ciudadanos que pudieran tener problemas. Se distinguieron esos templarios, era un ejército, no sé, de 100, 200 hombres, y ellos hicieron un acuerdo con el rey Fernando VII, Fernando, perdón, el Hermoso, y él quedó de darles un dinero. Una vez que rescataron a su papá, pues él se hizo el desentendido y no les dio nada. Y eso al final generó un malestar con los templarios, y los templarios pues lo sacaron por ahí una maldición y dijeron, bueno, pues en contra del rey, que no les había cumplido el compromiso, pues dijo que tu familia que esté maldita, que todos aquellos que nazcan, ¿no? Hasta la cuarta generación lleven la maldición que ellos deseaban, pues que nacieran muertos y se murieran. Entonces, ese deseo, pues muchos de nosotros podríamos tener, ¿no? Contra una persona que nos cae mal o porque no nos parece como es, etcétera. Hay personas que aun cuando no nos hacen daño, entonces nos cae mal y no le hablamos, no le dirigimos la palabra, no somos respetuosos. Tal pareciera pues que no fuimos educados como debe ser. Sin embargo, bueno, pues así somos muchos seres humanos, callados, no sumisos, sino pues dados a esa circunstancia de los tratos que nosotros podemos tener con la sociedad. Pues este libro que escribe Fernando Savater habla precisamente de que hay una serie de leyendas ahora, pero hay una serie de programas televisivos que son videos y que pues tratan de libros de aventuras, esos libros que divierten y emocionan y se supone que aumentan las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque ahí en cada uno de esos programas pues hay el que la hace de malo y el que la hace de bueno, ¿sí? Y entonces ese que la hace de malo, pues sí, hasta que no lo eliminan, pues ya se acaba ahí la aventura, ¿no? Y entonces pues, hay tantas aventuras en la televisión, pues que al final pues el malo es el que pierde, pero hay muchos malos que luego también salen avante. Y eso es pues que está llena la televisión ahora de programas así, y cuidado con ello, pero sin embargo dice que las cosas no son tan sencillas. A veces los buenos no son tan buenos como nos lo quieren pintar, en ocasiones también hacen daño a otros, aunque sea con las mejores intenciones. Y los malos pueden ser malos de muchas maneras, unas peores y otras bastante soportables. Te confieso que a mí en ocasiones me resulta más simpático que los buenos, ¿sí? Los comprendo mejor.
quizá porque yo sea también malo como ellos. Además, a los malos hay que agradecerles por lo menos una cosa. Si no fuera por su aparición, las narraciones resultarían aburridísimas. Una historia en la que todo el mundo es bueno es como una hamburguesa de cartón sin papas fritas. Y así es, pues no todos podemos ser buenos, pero también no podemos todos ser malos. Entonces, entre lo bueno y lo malo, pues tienes que buscar un equilibrio. ¿Cuándo puedes ser malo? Pero malo para defender tus intereses, pero bueno también para poder hacer la ayuda necesaria que la gente necesita de ti. Si tú puedes distinguirte desde ese punto de vista, porque te nace ser bueno, pues lo vas a hacer y lo debes de hacer, porque es bueno ejercer la bondad, ¿sí? Y no esperas que nadie te ilumine o te llene de bondad tu cerebro para que pueda ser bueno. Tienes que ser bueno porque es precisamente el hecho de que tienes la gran oportunidad de tu vida de que te tienes que saber defender, y de esa defensa tiene que nacer a quienes debes de ayudar para que también se sepan defender. Y entonces dice, el título de este libro dice Malos y Malditos. Son dos formas de resultar culpable bastante diferentes. Los verdaderos malos son así porque quieren, podrían ser buenos, pero prefieren fastidiar al prójimo, abusar de los débiles y apoderarse de lo que les gusta sin respetar a nadie. De estos malos de verdad creo que hay bastantes, menos de lo que suele creerse. Los malditos, en cambio, abundan mucho más. Llamo malditos a los que quisieran ser buenos, pero acaban haciendo pupa maldades, porque los demás no les ayudan, les rechazan o no les entienden. Más que malos, los malditos son buenos con mala suerte. Los malos auténticos se hacen solos, pero a los malditos les hacemos malos entre nosotros. Aunque no los he contado, creo que en este libro hablo más de malditos que de malos. Oiga, bien, esto es interesante porque te da precisamente margen a entender cada uno de los párrafos de cada concepto que se vierte, ¿sí? Y también dice que hay una tercera clase de tipos peligrosos, que no son malos ni malditos, a los que podemos llamar adversarios. El adversario nos amenaza y es preciso luchar contra él, pero no por eso podemos decir que sea malo. Solo es malo para nosotros porque hemos chocado con él. Ejemplo, un tiburón puede ser nuestro adversario si nos lo encontramos cuando vamos nadando por el mar. El bicho no es malo ni bueno, lo malo es encontrárselo, ¿sí? A los adversarios se les ha quitado del título para que no resulte demasiado largo, ¿sí? Y en el fondo todos los malos malditos y los adversarios que aparecen en novela o cuentos son amigos de los lectores. Y así es, nadie, ¿sí?, de los que caminamos en este mundo queremos encontrarnos a los malos. Nosotros, si vivimos en una localidad X, nos enteramos en qué colonia pudiera haber una pandilla, ¿no? O pudiera haber pues personas que pudieran estar dedicados a hacer maldades. Y eso al final, pues uno no tiene por qué irse a meter ahí, pero si a uno le gusta también buscar o ir a buscar a alguien en esa colonia o en ese lugar, pues juren lo que puede suceder, lo que uno no está pensando que suceda, pero sucede. Entonces, tener el cuidado suficiente si tienes la información policíaca de estas personas. Hay que tener cuidado, queridos amigos, ¿sí?, de los malos malditos, porque sí hay gente que aparenta ser buena gente, pero es más malo que el propio, ¿sí?, maldito. Hay que pues andarse con mucho cuidado, pero saber conocer esto que es parte de los seres humanos de nosotros, ¿no? El respeto.
Entonces, queridos amigos, sí, nos vemos más tarde, con permiso. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. ¿Qué tal, amigos? Pues nuevamente saludándolos e invitándolos a que ustedes puedan leerse un buen libro. Hoy traigo un libro aquí también, y este otro libro de este tema, que se llama Ser abuelo es la compensación de Dios por envejecer. Entonces, muy pocos podemos tener el privilegio de envejecer, ¿sí? Y muchos jóvenes se adelantan por X o Y circunstancia. Les ganó alguna circunstancia y pues se adelantaron, ¿no? Y la cuestión es que cuando llegues a ser adulto mayor, ¿sí? O viejo, ¿sí? O abuelo, pues nosotros los seres humanos tenemos que buscar cómo encontrar los momentos adecuados para sentirse feliz. Y es hermoso llegar a ser abuelo, muy hermoso, ¿sí? Entonces, toda esa parte de que trae uno en la experiencia, en el conocimiento, pues nos hace ser un tanto cuanto mesurados en el trato. Ya no podemos ser tan acelerados. Muchas cosas ya no las podemos, quizá la podríamos hacer, pero siempre corremos algún riesgo. Entonces, a veces, si queremos subir con facilidad algunas escaleras, el cuidado siempre es necesario. Puedes resbalar. A esta edad de adulto de 70 años en adelante, pues tiene sus riesgos. Te puedes marear, etcétera. El equilibrio que hay en los oídos y que equilibra el cuerpo humano y que en su momento puede desequilibrarse,
por un mal movimiento podemos caernos, ¿sí? Y te puede dar mareo. Entonces esa es una de las consecuencias por las cuales aún caminando y que ves bien, pues puedes tener un mal paso porque te mareaste. Entonces hay cosas en las que se debe uno de cuidar. Y vean lo que dice aquí este libro, porque este es un librazo. ¿Quién es el adulto mayor? Y estos autores que sacan estos libros, pues hablan precisamente, ¿sí?, de las cuestiones que en México y en el mundo suceden. Y esto lo saca la Organización Mundial de la Salud. Son temas muy interesantes, ¿sí? Y que en un momento dado va para allá, después de los 50, 55, 56, y ahí va avanzando. Si tiene ese privilegio de estar viviendo sin estar tan enfermo, porque hay veces que las enfermedades son las que nos hacen que nos doblemos, ¿sí? Y es ahí donde está una de las consecuencias por la cual debemos de cuidarnos. Y dice aquí, pues, en México existe un rápido crecimiento de la población en edad adulta. El subdirector general de Asistencia e Integración Social del DIF, de allá de México, Carlos Pérez López, señala que existe un incremento promedio anual de 180,000 adultos mayores en todo México, y se prevé un aumento de 27 millones de este año y hasta el año 2050. El 80% de dicho aumento comenzará a partir del 2020, o sea que hace, pues, ¿qué? 4 años, ¿no? O 5. Según la OMC, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90, viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. Se oye más elegante, ¿verdad? Menos ofensivo, a que te digan viejo o que te digan ruco, ¿no? Pero pues de todo se vale cuando no es con el interés de ofenderte. Pero hay veces que puede ser una palabra peyorativa, ¿no? Que te digan viejo, ¿no? Porque te lo dicen pensando en que les hiciste algún daño. Y te dicen, cálmate viejo. O quisiste insultar a alguien o pedir apoyo. O te burlaste de alguien. Y esas son las consecuencias de que puedan decirte una palabra que lleve eso, ¿sí? El que se pueda considerar algo peyorativo. Actualmente hay, según alrededor de unos 12 millones de ancianos en el país. El porcentaje de adultos mayores de 65 correspondía al 4% para el año 2025, o sea que hay una proyección. El porcentaje aumentará hasta el 10%. Vamos a pensar que del 2025 en adelante, ¿sí?, hasta el año 2050 habrá otros 12 millones, y ya tendríamos 24 millones de adultos mayores. Y eso se puede decir porque esa es la tasa de proyección. Entonces puede decir que en 2050 el aumento poblacional de adulto mayor puede ser bastante terrible para México, que hubiera tanto adulto mayor. Pero no quiere decir que sea terrible en función a que estamos viviendo, sino que el promedio de vida, el cuidado que pueda tener cada adulto mayor de su existencia, de su cuerpo, pues es bueno. Por un lado, porque él se ayuda y su familia también. El problema quizás sea para un adulto mayor que no tenga quien le eche una mano, ¿sí? A veces ni los gobiernos municipales, ni los gobiernos estatales, ni federales hacen algo por él. Por eso muchos grupos
pues buscan la manera de cómo ser parte de, para poder conseguir algunos intereses, algunas casas, ¿no? Casas del abuelo. Aquí en Huauchinango hay una institución que es INAPAN, ¿sí? El INAPAN pues busca la manera de cómo encajar en el ánimo de algunos adultos mayores y se vuelve una especie de club exclusivo nada más para unos cuantos, porque no invitan a todos. Aquí en Huauchinango hay alrededor de 6-7 mil adultos mayores. Algunos están en las comunidades indígenas o en algunas comunidades. Y algunos viven en las colonias aquí en Huauchinango y viven también, ¿sí?, en el centro de la ciudad. Y quizás sean los que están más comunicados con ese instituto del INAPAN. Y ese instituto pues privilegia a algunos. Sin embargo, ese instituto también hace algo porque los adultos mayores de ese gremio se diviertan y hagan una serie de eventos. Y es lo que hace pues que se realce, y el que se puede estar pensando que nada más, ¿sí?, es para determinado grupo social. Y eso es lo injusto. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo que los partidos políticos, que la militancia nada más es para los líderes cupulares de las ciudades y que las comunidades, que la periferia no existe, o que la militancia de base no existe. Y así es. Entonces cada grupo, como los clubes de leones, el Club Rotario y todos los clubes o los grupos que hay, siempre se gestan en las ciudades. Y entonces, dice aquí, por ejemplo, que una psicóloga de la UNAM señala que en la actualidad, con la ayuda de los avances de la ciencia médica, la esperanza de vida en México se ha incrementado de manera considerable. ¿Sí? En 1900 era de 37 años. Imagínense ustedes, casi 100 años hasta el año 2000. En 1960 de 58, ¿sí?, hasta 58 años tenías ese privilegio de vivir, ¿sí?, con esta esperanza de vida. En el 95, el 69, y se espera que para el 2025 vivas 78 años. ¿Sí? Y así dicen pues que las que pueden vivir un poquito más son las mujeres. Entonces, la vejez es una etapa de la vida como cualquier otra, pero pues tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Lo que no es agradable muchas veces es que se vuelva una especie de club exclusivo nada más de unas cuantas personas. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos lo más pronto con ustedes. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chatita de mis amores,
que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Bien amigos, pues nuevamente regresando con ustedes para comentarles este libro. Es un libro que editó precisamente la Organización Mundial de la Salud, precisamente con el ánimo de que podamos nosotros en su momento pues entender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro metabolismo, nuestra forma de ser, nuestro carácter. Sí, hay pues quienes pudiéramos ser a veces un poco tranquilos, o un poco molestos de ciertas cosas, o nos enoja todo, pudiéramos ser incluso al extremo de ser esquizofrénicos, y pues sí, la esquizofrenia es una enfermedad a veces grave que puede llevarte a consecuencias. Sin embargo, yo recomiendo a todos aquellos adultos mayores, mujeres y hombres, que puedan utilizar y tener el tiempo, ¿no? Utilizar de poderse leer un buen libro. La lectura es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque al cerebro, si no le damos toda esa agilidad mental que requiere, nuestro cerebro se vuelve un poco flojón, ¿sí? Y esa flojera pues se manifiesta en nuestro cuerpo. Y esa es una consecuencia de las cuales nosotros a veces hemos provocado eso. Quizá porque nos guste más ver o oír, ¿no?, programas que nos divierten, en la que nos hacemos pues perder más el tiempo que aprovecharlo. Entonces siempre es necesario, por ello yo los invito a que ustedes, si tienen el tiempo y las ganas de leerse un buen libro, háganlo, no se desmotiven, ¿sí? Busquen automotivarse, siempre es necesario, la vida es parte de ello. Ya no podemos, y se los digo sinceramente y reiteradamente, ya no podemos ir al mercado con nuestra canasta a comprar 5 años de vida, ¿no? Como dice José Mujica, ya no es esa facilidad, sino que es importante que toda la edad que empieza después de los 70 a ser un poquito más difícil las tareas para nosotros, los adultos mayores, pues no nos queda más que cuidarnos. Y el cuidado es muy necesario. Y si dentro de ese cuidado nosotros podemos dar lectura a inquietudes o a escribir a algo que nos inquiete, que nos interesa escribir, lo podemos hacer. Aquí en Huachinango ha habido gente, o hay gente que ha escrito uno que otro libro, historietas de su vida personal, de lo que vio, de lo que escuchó, ¿sí? Y eso es interesante, porque está plasmando lo que él siente y tiene necesidad de decirlo, y se queda como un legado, ¿sí? Y es parte de ello. Entonces, si leemos algo de otros escritores,
pues eso nos va a ayudar para sentirnos, ¿sí?, a todo dar el día, y entonces hay que aprovechar el tiempo. ¿Sí? Aquí habría que utilizar lo que dice Aristóteles, ¿no? ¿Sí? Viviré este día como si fuera el último de mi existencia. Y hay que vivirlo, y así debe de ser, porque no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Sí? Si supiéramos qué va a pasar, pues sí, nos pensamos que va a seguir lloviendo, pero pudiera no llover. Estamos pensando que puede hacer frío y pudiera hacerlo o no, ¿sí? Y son predicciones o suposiciones. Y lo que pueda suceder, pues tiene que suceder, pero nosotros no podemos adivinar el futuro. Entonces, es importante que entendamos, pues, que es necesario que nosotros podamos leer un poco. Y dice, la vejez es una etapa de la vida como cualquier otra. Así es. Hay definiciones científicas, biológicas, médicas, geriátricas, psicológicas, etcétera, de la vejez. Además de todas las definiciones que encontremos, es igual de importante tomar en cuenta las percepciones y definiciones de la sociedad, de los mismos ancianos, de sus familiares o de sus nietos o bisnietos. Su servidor, por ejemplo, ya tenemos nosotros, mi esposa y yo, bisnietos. Sin pensarlo, ya tenemos 2 bisnietos y nos sentimos bien, porque esa reproducción ahí se va, ¿no? Ahí se va dando y se va conservando, y ahí es, ¿sí?, lo que nosotros vamos sintiendo, que eso, que es parte de nuestra reproducción, necesita conservarse bien, porque ellos sí son el futuro, ¿sí? Y eso es precisamente una de las garantías que tenemos nosotros que darle a esas criaturas que nacen. Entonces, algunos autores definen la vejez o la tercera edad a partir de los 60, otros a partir de los 65, 70, otros simplemente dicen que es una definición social. Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo, como México. O sea que en México es considerada anciana una persona a partir de los 60. Y qué bueno, precisamente porque, no porque queramos que tenga que cumplir los 60 y a partir de ahí ya es una anciana, sino porque aquí en México nuestras mujeres en su momento dado, digo nuestras porque somos parte de este país en igualdad de circunstancias, y ellas ahora, con cierta justicia, los derechos de esas mujeres, ¿sí?, o de nuestras mujeres, ya están siendo reconocidos, porque cuando menos van a recibir, ¿sí?, una pequeña pensión que les va a dar la oportunidad de vivir un poco más, o de tener para comer un poco más, porque México ha sido uno de los países, ¿sí?, muy desnutridos, ¿sí? Yo lo puedo decir porque fui de una familia muy pobre en el estado de Chiapas, pero trabajadora, pero que ganaba muy poquito. Mi padre fue ferrocarrilero y a partir de ahí él se hizo una lucha en el que ganaba 3 pesos diarios, ¿sí?, y ganaba 90 pesos al mes. Y entonces pues, puedo decir que los gobernantes de esa época, que se quedaban con algo de lo que... Y aquí así fue aumentando, ese algo se hizo mucho. Después ya los gobernantes se volvieron unos ratones de primera, y sí, y desgraciadamente ya no queríamos que nos gobernara nadie, ¿no? Y aquí puede nacer lo que decía en su momento Montesquieu. Montesquieu decía que en una comunidad que vivían un grupo de personas, decidían quién los debería gobernar. Y ellos decidían que los gobernara un fulano.
Y si ese fulano no hacía lo que ellos decían, lo mataban. Entonces, imagínense ustedes quién quería gobernar. Y así se fueron acabando. Entonces, hasta que quedaron dos. Oye, pues nosotros no podemos terminarnos, ni nos vamos a... ¿Por qué? Porque se acabará la humanidad. Y esa es una leyenda, pero que surte efecto, porque al final, sí, muchos políticos o muchos ricos de este país le han hecho daño al país, y como consecuencia a muchos seres humanos. ¿Sí? Y eso es precisamente que no se ha actuado. Hay mucha gente que está en la cárcel, el que menos la debe está en la cárcel. Y aquellos que la deben andan fuera. ¿Sí? Y eso es lo más triste, ¿no? Que hay seres humanos que han fregado a otros seres humanos, y por eso he ahí el comentario del libro de Fernando Savater, Los malos malditos. Entonces, el ser adulto mayor, pues es conocer todo lo que ha pasado a través de la historia, desde que naciste hasta que nos muéramos. Y morirse es parte de un ciclo de vida interesante. Entonces dice aquí, si le preguntamos a una persona de 65 a 70 años su definición de vejez, lo más seguro es que se definiría a sí mismo o tal vez a su cónyuge o a alguna amistad. Si le preguntamos a alguien de entre 40 y 55 años, nos respondería pensando en sus padres. Si le preguntamos a alguien entre 15 y 30, nos respondería pensando en sus abuelos. Y si le preguntamos a un niño, nos respondería pensando en sus abuelos o tal vez bisabuelos. La sociedad los describe de acuerdo a su experiencia. Es por eso que para alguien la vejez la puede describir como una etapa feliz y satisfactoria en la vida. Pero tal vez alguien más, incluso de la misma edad, puede responder que es una etapa de sufrimiento, enfermedad, padecimiento, etc. Por esto que además de las múltiples definiciones y descripciones que pueda haber de la vejez, debemos considerar las familiares y sociales y la de los mismos ancianos. ¿Sí? El envejecer es comúnmente experienciado, de una experiencia fisiológica, como un progresivo decline en las funciones orgánicas, y psicológicas, como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas. Estas pérdidas son bastante diferentes para cada individuo. Evidentemente, las personas de la tercera edad requieren de mayor atención médica, ¿sí?, que personas de corta edad, porque son más vulnerables a enfermedades. No olvidemos que también existen casos en que los ancianos viven una larga vida sana hasta prácticamente su muerte. Y así es. Tenemos que, pues, tener el cuidado, ¿sí?, de cuidar nuestro cuerpo a la hora de caminar, a la hora de correr, a la hora de cargar algo. ¿Sí? No rebasen los límites de lo que no se pueda hacer. ¿Sí? No hay que tratar de ser absolutista ni demostrar que podemos hacerlo. Aunque se pueda, mejor aguantarse. ¿Por qué? Porque te puede suceder lo que a muchos les ha sucedido. ¿Sí? Se acercan más a la muerte. Pues bien, vamos a otro espacio y regresamos, queridos amigos. Panes, pero solo tenía dinero para 3.
extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos. Se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor. Si tú y yo realicemos este sueño, juntos sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad. Pues bien, amigos, y aquí para finalizar nuestro programa, que tiene que ver con el adulto mayor, con este tema, en la recomendación de un buen libro. Hay muchos libros, A mí en una ocasión, la persona que era encargada antes del INAPAN, aquí la señora Segbe o Sanén, creo, me obsequió algunos libros, algunas revistas. Yo hice con ella algún compromiso de poder darles alguna plática a los amigos del INAPAN, pero pues nunca pues, me hicieron llegar ninguna invitación. Pues no me siento relegado, pero al final creo que no les interesa. Sin embargo, bueno, podemos decir, ¿no?, y pedirle a la autoridad municipal, sí, a nuestro presidente municipal, a que pues, haga lo posible por incorporar un consejo de ancianos de Huauchinango, ¿sí? Porque esta era una comunidad indígena, Huauchinango, ¿sí? Y tomar en cuenta a los ancianos en muchas de las tareas es importante. Vemos así a veces circulando en las calles algunos ancianos que todavía tenemos la oportunidad de caminar con esa destreza y esa habilidad y esa inteligencia que todavía puede haber entre nosotros. Y qué bueno que una autoridad pudiera comportarse de esa manera y decir, bueno, pues vamos a tomarlos en cuenta. Pero no, hay muchas tareas en que se pueden ser utilizadas sin tener que recibir ningún sueldo, ¿sí? Como reciben algunos adentro del ayuntamiento que no hacen nada, ¿sí? Nada más lo único que hacen es pararse el cuello en los eventos. Y entonces es así, no se trata de eso, sino que tome en cuenta a muchos. Aquí hay muchos adultos mayores. Y eso es lo importante, ¿sí? Que ojalá y pueda llegarle a eso y tome conciencia el presidente de que es necesario hacer que nuestro pueblo participe de una o de otra manera. Y si puede hacerlo a través de los adultos mayores, gente de experiencia, pues bienvenida, ¿no?, esa propuesta. Y como dice aquí, la naturaleza del proceso de envejecimiento, y esto nada más es reiterativo, como una manera de poder reflexionar en consecuencia y la recomendación que se les hace, ¿no?, para que invitemos a más personas, no solamente el adulto mayor, el niño, el joven, el maduro, puede leerse el libro para enterarse, ¿no?, de cuál es
ese comportamiento y cuál es la salud que dice la Organización Mundial de la Salud sobre los ancianos. Dice que sin duda cada individuo recorre el transcurso de su vejez, cada uno, y de su vida en general, de manera particular. Hay personas que desde jóvenes practican deporte, acostumbran a hacer ejercicio, hay quienes desde jóvenes mantienen dietas para conservarse saludable, hay quienes se operan alguna parte de su cuerpo para evitar los cambios físicos que trae la vejez, ¿sí? Todos vivimos diferente, pero la vejez es algo que sin duda no podemos ocultar ni evitar, y que además debemos vivir satisfactoria. Es lo que decía hace un rato, ¿no? Es hermoso llegar a ser adulto mayor, ¿sí? O llegar a ser viejo. Entonces, tiene sus consecuencias, pero es parte de, quizá no todos los seres humanos tienen ese privilegio de llegar a la tercera edad. Y qué triste, ¿no? Pero qué bueno que en su momento dado llegara a esa tercera edad y que puedas tener elementos de juicio que ayuden a los niños y a los jóvenes también a labrar este futuro de este país para que algún día nos desarrollemos un poco más económicamente y podamos ayudarnos entre todos a mantener un estatus entre todas las clases y que no haya pobreza y que no tengamos que sufrir hambre. Lo que se comentó en el G20, en el grupo de los 20 países, esta semana que pasó, fueron temas de carácter importante, y dos temas que se liberaron precisamente es el hambre y la crisis climática. Pero el hambre es importante. Y hay discursos que dejaron impactados a los mismos que tienen países desarrollados, que no han entendido el problema de las altas migraciones o esa diáspora que hay, que se mueve en los pueblos para organizarse y caminar y buscar en qué país pueden recibirlos. Si hay hambre, hay pobreza, y como consecuencia se van a movilizar, y va a haber migraciones. Y como consecuencia esas migraciones van a dar buscando a países que les puedan dar trabajo. Porque de hambre no nos vamos a morir, y hay que buscar. Y eso es sencillamente lo que va a hacer. Entonces lo que tienen que hacer los países, en lugar de estar provocando guerras, ¿sí?, deben de sembrar vida. Deben dedicarle a esa cuestión del armamentismo que están, dedicarle el 1% que se dedica a hacer armas para matarse entre ellos, ¿sí?, es dedicarlo a la agricultura, a la reforestación en este país y en todos los que sean necesarios para darle vida al ser humano y que tenga para comer y que no tenga que salir de ahí. Y entonces vamos a seguir viendo migraciones mientras existan pobrezas. Entonces dice, pues, independientemente de la forma de vida que cada quien desee llevar, hay padecimientos físicos en el adulto mayor con más frecuencia que en cualquier edad. Especialistas en medicina geriátrica consideran los siguientes problemas médicos más comunes en personas de edad avanzada. Dice que nos falta movilidad, 1. La mayoría de los ancianos utilizan bastón, caminadora o silla de ruedas para movilizarse. 2. Mental. Presentan problemas para pensar, soluciones en el centro, accesos, puertas, sanitarios y evidentemente para ellos. Infartos. Aproximadamente 2/3 de las personas que sufren de algún infarto se espera que tengan una completa o parcial recuperación. El corazón. La mayoría de los ancianos padecen de algún problema serio del corazón. La mayoría. Próstata. Afortunadamente es un problema operable, pero muchos pacientes no comprenden que no afecta el funcionamiento sexual. Y por eso muchos no se operan. Y se les tumoriza, se canceriza, ¿sí? Y se vuelve una más en estas. Entonces esa al final es cancerígeno y se muere uno por haberse dejado y nunca hacerse un estudio.
Intestinos. Se presenta mucho el estreñimiento y la irregularidad en este aparato, porque es olvidado y no muy tratado. Huesos. Los huesos de la tercera edad se debilitan y se rompen fácilmente. Los hombres lo viven en menor grado que las mujeres. Solución en el centro. Todo el centro de una sola planta, evitando escaleras. Pecho. El cáncer de mama es de gran preocupación para las mujeres, pero es más común que surja en los años 30, a la edad de 30 y 40 años. Ojos. Las cataratas son muy comunes y en la mayoría de los casos operable. Glaucoma, no tan tratable, pero es controlada. El único cambio en la vista normal a esta edad es la disminución de ver de lejos. Ya no ves de lejos. Ni modos, hay que irlo aceptando y si no, pues usar lentes. Artritis es de los problemas más comunes y aún no hay cura médica en México. Y vean ustedes que se hizo una encuesta, ¿sí?, a personas jóvenes que viven con una persona mayor de 65 años y él dice cuál es la dificultad de un adulto mayor en estos tiempos. Él dice, por ejemplo, subir y bajar escaleras, un 40% lo puede hacer y un 60% no. El aseo personal, un 20% sí y un 80% no. Hay personas que se suben a bañar y ya no pueden ni siquiera, ¿sí?, detenerse o ponerse sus ropas interiores porque se cae uno. Un resbalón en el baño y fatales consecuencias. Entonces se tiene que cuidar mucho quien en un momento dado, un joven que esté afuera vigilando que algo pueda pasarle si no tiene buena habilidad, este adulto mayor. Vestirse, un 15% se viste y un 85% ya no puede. Salirse de la casa, un 19% sí puede salir. Pero vean ustedes, un 81% ya no puede y salen, arriesgando sus vidas. A que un loco por ahí de esos que manejan a 80 por hora en la zona urbana o en el centro, seguramente que nos va a atropellar. Salir de la casa, ¿sí?, ver televisión, un 6% lo hace y un 94% ya no ve televisión. Muchos escuchan el radio y muchos y otros se leen un buen libro. Y ahora si tiene una computadora, pues qué mejor, ¿no? Porque ya puedes leer tantos libros que quieras, puedes meterte a todos los programas y todavía hay capacidad intelectual. Usar el teléfono, un 25% lo hace y un 75% no. Cocinar, un 19% lo hace y un 81% ya no es recomendable que lo hagan. Y ya no lo hacen muchos, no les interesa la cocina cuando ya somos adultos mayores. Asear la casa, un 30%, colabora, se solidariza con la casa, porque ve que otros lo están haciendo. Y un 70% ya no lo hace. Y no lo hace porque no le nace. Porque quizá para él es verse femenina, que eso es un trabajo femenino y no es así. Es un trabajo solidario, de colaboración. Moverse dentro de la casa, un 20% lo hace y un 80% no. Y lavar la ropa, un 30% lo hace y un 70% no lo hace. Y entonces se tiene que buscar, pues, cómo en esta tabla podemos ver que la mayor dificultad son las escaleras, ya que tan solo un 60% no presenta problema con ellas. La actividad con menos problemas es el ver televisión. Esta actividad involucra únicamente el sentido del oído y la vista. Estos son datos que se deben tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto. Y ahí es donde los jóvenes, aquellos que tienen, ¿sí?,
abuelos o tienen que su padre ya es muy grande, pues tienen que ayudarlo en todo lo que se pueda y en lo que no pueda hacer. De todos estos porcentajes que hay dificultad, ¿sí? Y eso es. Carlos Romero Aparicio, especialista en geriatría del Hospital del Iste, afirma que las enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí?, en muchas personas no surgen durante la vejez, sino que las padecían con anterioridad, pero en esta etapa de vida suelen diagnosticarse. Tal vez creemos que los problemas y padecimientos que se sufren en la vejez son ocasionados por la misma vejez, que el envejecimiento del organismo no es uniforme. Generalmente envejecen más rápidamente unos órganos que otros. Además, en la tercera edad se ven reflejados síntomas o problemas relacionados con algunas actividades que se realizaban cuando eran jóvenes. Ahí la dejamos, amigos, y es un gusto saludarlos para que nos demos cuenta, pues, que muchos adultos mayores no los veamos con lástima, ¿sí? Los veamos como gente de experiencia que puede en un momento dado ayudarnos, así, para que no sea simplemente un ser despreciado por la sociedad, sino que siempre estemos nosotros alerta de lo que le pueda pasar a un adulto mayor. Pues mi agradecimiento si es que tuvimos la oportunidad de que nos escucharan y nos vieran, ¿sí? Nos vemos en la próxima, queridos amigos, que la pasen excelentemente bien.